Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de imaginarios sociales. Todavía no habíamos visto el concepto de imaginario, simplemente habíamos introducido la cuestión de las representaciones sociales. No son, como vamos a ver hoy, nociones muy diferentes, pero sí son categorías de análisis que se refieren al mismo problema. El problema es cómo hacemos para que gente distinta piense más o menos de manera homogénea. ¿Cómo hacemos para que la gente tolere las restricciones a la libertad que impone la vida en comunidad, la vida en común? ¿Sobre qué bases las personas aceptamos el significado de las palabras, los valores atribuidos a ciertos actos, por ejemplo, el homicidio, el filicidio, imagínense, ¿no? Bueno, las cuestiones tabú, ya sean sexuales o de otra índole, ¿sí? Los lazos familiares, cómo es que aceptamos que existen cosas tan complicadas como el amor, como la pasión, como la fidelidad, etcétera. Bueno, no le vamos a dar una explicación a cada uno de estos temas, porque de verdad son temas que no pueden ser solamente descriptos, implican valoraciones, implican juicios de valor sobre conductas posibles o conductas eventuales y por lo tanto una explicación sobre estos temas no puede tener nunca la misma forma que una explicación acerca, por ejemplo, de los reactivos químicos o de la organización celular de determinados tejidos, la propagación de determinados virus, etcétera. Bueno, vamos a tratar de acostumbrarnos al planteo de las ciencias sociales o de la filosofía para manejarnos con una, digamos, profundidad que no es la profundidad que estamos acostumbrados a recibir de las ciencias naturales. Así que estamos estudiando imaginarios sociales. Estamos estudiando no el cerebro humano, sino la capacidad de representación de los seres humanos. Y esa capacidad de representación, como veremos, no es solo individual, también tiene estructuras que trascienden lo individual. ¿Qué les parece si empezamos con una cita que es también una definición? Lo imaginario representa el conjunto de imágenes mentales y visuales organizadas entre ellas por la narración mítica, por la cual un individuo o una sociedad organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo, frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte. Categoría fundamental que permite entender el conjunto de la cultura desde las obras de arte hasta las representaciones racionales. Como ven, hay muchos elementos a tener en cuenta en esta definición. El primer elemento es que son imágenes, no son conceptos. Un concepto más o menos se puede definir. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de botella? Bueno, envase para transportar el líquido, etc. Sí, no es difícil. Ahora, esta imagen de botella que yo les muestro es una de tantas posibles. Hay botellas estas de plástico, hay botellas de Coca-Cola, botellas de, qué sé yo, el Paso de los Toros, botellas de vino, botellas de champán, botellas de whisky, que tienen distintas formas. Pero la imagen que tenemos de una botella es tan estable como la de un concepto. Ahora, esto se refiere a un objeto utilitario como una botella.
Imagínense el concepto de la imagen que tenés del trabajo, la imagen que tenés de un hogar, con sus ocupantes, a veces con los padres o las madres o los hijos enfermos o fallecidos, etc. Sin embargo, uno piensa en algo así como un estereotipo, es decir, una imagen que es suficientemente abstracta y representa a toda un conjunto de hechos reales o de circunstancias reales. Pero avancemos en esta definición. El imaginario consta de imágenes. Las imágenes no son como los conceptos. Los conceptos son relativamente estables, las imágenes son relativamente fluidas, aunque hay imágenes estereotipadas. Si nos referimos a objetos utilitarios, es más fácil que si nos referimos a objetos más o a cuestiones más abstractas. Tercera cosa, organizadas por la narración mítica. Esto es, ya nos olvidamos de los objetos utilitarios. Comenzamos a ver que la imagen queda de alguna forma bloqueada, aferrada a dos cosas. A una narración mítica que le da, vamos a decir, los contornos que definen la profundidad de la imagen y fundamentalmente a la organización del pensamiento, porque el imaginario organiza el pensamiento. Pero, insisto, no lo organiza como la aritmética. La aritmética fácilmente nosotros organizamos los datos poniéndolos en una relación algebraica de sumas, restas, etc. Las 4 operaciones. Las imágenes tienen un valor simbólico, es decir, tienen un significado independiente de su uso, del uso que le damos a las imágenes, y de nuestra valoración. El símbolo nos hace pensar, pero de alguna forma abre la posibilidad para que nuestro pensamiento expanda lo que la tradición trae. Imágenes, ¿sí? Organizadas por una narración mítica que expresan simbólicamente valores e interpretaciones. Pero no para cualquier cosa, no para divertirse, sino para hacer frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte. Sí, el imaginario es una construcción con la cual nos protegemos frente a lo incierto. Pero si la vida igual es incierta, claro, pero la imagen nos protege, blinda, detiene las amenazas del tiempo. Por eso es una categoría fundamental que permite entender el conjunto de la cultura desde las obras de arte a las representaciones racionales. El pensamiento humano es básicamente producto del imaginario social. Podemos decir que hay dos formas de entender el imaginario social. La más restringida o la más amplia. La más restringida no es la que vimos hace un ratito. Designa tanto al producto de la imaginación como a la facultad mental imaginativa y está asociada a la desconfianza sobre su solidez. ¿Se entiende? El imaginario está asociado a la desconfianza
que el mismo imaginario plantea. Porque claro, una cosa es la realidad y otra cosa es la imaginación. La definición más amplia, que fue la que vimos, concibe agrupaciones sistemáticas que permiten abrir lo imaginario a la innovación y a las transformaciones. Es decir, en un caso la imagen sería como una especie de molde al que se obligan las distintas experiencias a adecuarse. No adecuás tu imaginación a la realidad, sino que la imaginación consiste en adecuar la realidad a tus posibilidades de entender. No crean que esto es inusual, es lo más usual del mundo y se ve mucho en la escuela. El chico trae su imaginación y la escuela lo que hace es obligarlo al chico a expandir su interpretación para que puedan adecuarse nuevos hechos, nuevas informaciones, nuevos datos. Bueno, la segunda definición es la que permite abrir el imaginario a la innovación y a las transformaciones. El imaginario, entonces, tiene las condiciones fundamentales para su propia transformación. El primero, la visión restringida, está asociada a la desconfianza. Este está asociado a la posibilidad de pensar diferente. El imaginario no es tan estable, sino que es fundamentalmente un estímulo para el pensamiento y para la creatividad. Bueno, repasemos rápidamente estos puntos que veníamos analizando. Lo imaginario obedece a una lógica. ¿Y cómo se organiza? En estructuras de las que se pueden formular leyes, pero necesariamente no va de la mano de asociaciones de representaciones de origen empírico. Son representaciones, podríamos decir, prístinas, es decir, no dependen de nuestra experiencia en el mundo real, sino que depende del inconsciente, de los sueños, probablemente de una memoria de la especie que anida en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que por lo tanto no es del todo clara. Segundo, lo imaginario es obra de una imaginación trascendental, es decir, no es producto de tu creatividad individual. En gran parte esto es independiente de los contenidos de la percepción empírica. No es que vos viste mucho fuego y muchos incendios y después le tenés miedo al fuego. No hay algo parecido a eso. Bien, las obras de la imaginación producen representaciones simbólicas, donde el sentido figurado origina pensamientos abiertos y complejos. Esa es la importancia del concepto de representación simbólica. La representación simbólica es polisémica, tiene muchos significados. El otro elemento que vamos a destacar es que lo imaginario es inseparable de las obras que sirven a cada conciencia para construir el sentido de sus vidas, de sus acciones y de sus experiencias intelectuales y emocionales. Finalmente, se presenta el imaginario como una esfera de representaciones y de afectos profundamente ambivalente. Puede ser tanto fuente de errores y de ilusiones como una forma de revelación de una verdad metafísica. En buen romance, lo imaginario es el soporte no verbal de nuestra actividad consciente. Pero al ser
de carácter no verbal, la imaginación es fluida, no tiene significados sólidos, no tiene significados establecidos, no tiene significados convencionales, sino que exige en cada momento algo así como una reflexión, como un análisis. ¿A qué acude una persona cuando piensa? A sus recuerdos y fundamentalmente a lo que haya servido como fuente de información que el sujeto resguarda, cuida, protege, porque sin esa fuente de información, los significados caóticos y fluidos producirían una gran inestabilidad emocional. Bueno, dos filósofos, uno es Sartre y el otro es Bachelard, se han ocupado de elaborar un poco más la concepción de lo imaginario. Sartre concibe la imaginación como un poder liberador. La imaginación, con su poder irrealizante y la libertad que este poder conlleva, es la función que permite alcanzar una subjetividad trascendental, distinta de todo el mundo dado. En este caso, la subjetividad va más allá de la experiencia, gracias a la imaginación. Bueno, para Sartre, fantasía e imaginación son prácticamente lo mismo. En cambio, Bachelard, que es anterior a Sartre, da inicio a una perspectiva en la que se pondera la función imaginarizante. ¿De qué se ocupa la función imaginarizante? Bueno, de la creatividad. Él incluso habla de una poética o una poética de la imaginación, cuya finalidad es potenciar la subjetividad creadora, entendida como energía en movimiento. Entonces, Bachelard y Sartre convergen en la concepción de lo imaginario como apertura al porvenir y privilegian el aspecto histórico al estructural, es decir, a las necesidades que cada circunstancia plantea al sujeto. No tanto a cómo se ha originado esa fuente de sentido que es el imaginario, sino cómo esa fuente de sentido se adapta a las novedades, a las presiones, a las circunstancias de cada momento. Bueno, quien se ha referido al imaginario y a la cuestión de los arquetipos, hay una diferencia entre estereotipo y arquetipo. El arquetipo, argé, en griego significa arcaico, antiguo, pero no antiguo en el sentido de viejo, sino de originario, ¿sí? De principio. Bueno, lo que explica Carl Jung es que todo pensamiento descansa sobre imágenes generales, a las que él denomina arquetipos. Insisto, el arquetipo es algo así como la organización más abstracta de nuestra mente, no en la ontogenia, no en nuestro desarrollo evolutivo personal, sino en la evolución de la especie humana, ¿sí? En la filogenia. Bueno, ¿de qué se trata? De, como les decía hace un ratito, esquemas funcionales que modelan inconscientemente el pensamiento. El pensamiento es consciente, pero su modelación exige mucha concentración para que nos demos cuenta de que no pensamos de cualquier manera. Pensamos según un modelo que opera de forma inconsciente. Así como cuando nadamos o pedaleamos en la bici, no pensamos lo que estamos haciendo, simplemente lo hacemos. El pensamiento elabora contenidos, pero esa elaboración es una actividad
que sigue un método. Ese método vamos a decir que es inconsciente. O en todo caso, lo podemos hacer conscientes, para eso está el análisis del discurso, para eso está el análisis de los imaginarios, pero una vez efectuada la elaboración de la idea, del pensamiento. A ustedes a lo mejor les pasa que dicen, ¿de dónde sale esta idea? ¿O por qué esa idea se expresa de esta forma? Bueno, los arquetipos forman parte del inconsciente colectivo, de algo que no es necesariamente individual. Son, va a decir Jung, contenidos mentales reprimidos de naturaleza universal. Al ser percibidos por cada conciencia individual, cambian, representando así variaciones, en algunos casos fuertes, sobre el tema fundamental. Jung define diferentes tipos de arquetipos. Algunos constituyen etapas en el camino del autoconocimiento. Por ejemplo, el arquetipo de la propia sombra, el arquetipo del ánima y finalmente el del anciano sabio, que es el arquetipo del significado, o de la experiencia, o de la maestría, etc. El proceso mismo de cambio se presenta en arquetipos tales como los de la transformación, que son situaciones, lugares, medios, caminos, etc., que simbolizan las distintas clases de evolución o de cambio. El conocimiento de los efectos del arquetipo sobre uno mismo representa el máximo esfuerzo espiritual al que uno puede aspirar, pero además constituye la meta hacia la cual tiende la naturaleza del hombre. Es decir, no qué pienso, sino quién es el ser que soy yo que piensa de esta manera. Bueno, como ven, se trata de una cuestión antropológica fundamental, no tanto colectiva, en el sentido de que no importa esto a la política, sino que importa precisamente al aspecto subjetivo de la cultura. Y ya que estamos hablando de la antropología, digamos que lo imaginario es un intermediario entre el mundo subjetivo del sujeto y el entorno. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, en el trayecto en el que la representación del objeto se deja asimilar y modelar por los imperativos pulsionales del sujeto y en el que las representaciones subjetivas se explican por las acomodaciones del sujeto al entorno. No somos presos de nuestra imaginación, pero sí la imaginación se dirige hacia las estructuras elementales y hacia las expresiones singulares. Fundamentalmente persiguiendo dos metas: reconstituir la unidad y coherencia de los imaginarios culturales, tratando de ver qué piensan, qué sienten, cómo se representan en el mundo los otros. Y para eso necesitamos unir a estructuras universales simbólicas y míticas, por ejemplo, nuestros sueños, por ejemplo, nuestros miedos, por ejemplo, nuestros deseos. El estudio antropológico de lo imaginario también señala puntos de divergencia entre distintas civilizaciones ancladas en épocas o lugares alejados. La filosofía va a ofrecer tres visiones sobre el imaginario. A nosotros nos va a interesar fundamentalmente la tercera, pero la primera también es interesante y la segunda podríamos decir que es sobre la que nos estuvimos explayando hasta aquí. Como ven, la noción de imaginario, como la noción de cultura, es múltiple. A nosotros no nos interesa una noción, nos interesa entender los puntos de contacto entre todas las nociones. Si hay un punto de contacto entre todas las nociones del imaginario, hay varios puntos, pero digamos el punto fundamental es este: la realidad y la actividad subjetiva
están en permanente interacción. Como la actividad dinámica del sujeto, la actividad creativa, la actividad adaptativa del sujeto es, podríamos decir, la más impredecible, entonces es la que logra adecuarse a la realidad. La realidad no se adecua a nuestra sensibilidad, y sí nuestra sensibilidad responde o de alguna forma intenta corresponder a la realidad. La primera versión filosófica del imaginario es la estético-lúdica, según la cual el imaginario abre la puerta a las actividades desinteresadas. Todo lo contrario de lo que es el trabajo, el comercio, la industria, etc., ¿no? Por eso es el juego, la diversión, las artes, el ejemplo más universal. Hay también una perspectiva cognitiva, de la cual hemos tratado de dar cuenta a lo largo de todo este video. El imaginario aparece como una vía que permite pensar más allá de los límites del saber. La búsqueda del origen del mundo, el conocimiento sobre el alma, sobre qué pasa después de la muerte, todo esto pone en funcionamiento técnicas de pensamiento simbólico y analógico. No de pensamiento verbal estricto, sino de un pensamiento más bien, podríamos decir, sugerente, no taxativo. Bueno, y el que más me interesa a mí es la perspectiva instituyente práctica. El imaginario realizándose en las acciones de los hombres, en las instituciones, instituyendo a través de fundamentos, motivos y fines a la vida. ¿Qué pasaría si nuestra vida transcurriera en la más absoluta despreocupación, por ejemplo, del día de mañana? O, por ejemplo, de cuando seamos víctimas, por ejemplo, de alguna pérdida, o seamos premiados con alguna recompensa o con alguna chance favorable de la suerte. Bueno, ¿cómo sería la realización de mis deseos cuando tenga la posibilidad de enfrentarme, por ejemplo, con lo que más deseo? Bueno, esto es una perspectiva instituyente práctica. Todos tenemos deseos, todos tenemos miedos. Se supone que el deseo es aquello que buscamos y el miedo señala aquello de lo que queremos apartarnos. Castoriadis es un filósofo del siglo XX, de origen griego, que vivió muchos años, o los últimos años de su vida, en Francia. Para él, la cultura, no entendida en ninguna de las acepciones que vimos en la unidad de cultura, sino la organización colectiva de la población, no a nivel práctico, sino a nivel imaginario, es decir, a nivel del sentido. Por eso es que la cultura es el ámbito específico de lo imaginario. Incluye fenómenos que van más allá de lo puramente instrumental, que conforman el ámbito poético. Las significaciones imaginarias sociales son como un entretejido de sentidos que dan cohesión interna a la sociedad y que forman el imaginario social instituido. Es decir, el individuo es el portador concreto, efectivo de las instituciones de una sociedad. No piensen en instituciones como institutos, piensen en institución como aquello que, más allá del flujo incesante y dinámico de circunstancias, permite que la sociedad solidifique. Por ejemplo, la noción de amor o la noción de pareja. Ahora estamos hablando, en estos años que corren, del poliamor, bueno, del no binarismo en materia de inscripción de género, una sexualidad absolutamente
diferente de la genitalidad, etc. Bueno, esto marca justamente el fin de la preeminencia de un determinado imaginario social y su transformación en otro, por ejemplo, en la materia de las relaciones amorosas y de las relaciones sexuales. Lo cierto es que el individuo está obligado a mantener estas instituciones y a reproducirlas hasta donde le sea posible. Y siempre están en conflicto con los deseos de los individuos. ¿Por qué? Porque responden a necesidades o a resultados parciales de luchas anteriores. Pensar que la vida siempre fue igual es el gran error que la teoría del imaginario nos intenta advertir. ¿Por qué? Porque la vida en realidad es siempre conflicto y es siempre incertidumbre. Lo que sí hay como algo cierto es la necesidad de aferrar esa incertidumbre, de encadenarla a algún dogma, a alguna tradición, a algún valor por encima de otro. El individuo entonces ha sido socializado en una sociedad heterónoma, con leyes ajenas, con leyes más que ajenas, con leyes diferentes, que educa a los individuos de forma que sigan reglas y principios que son dados de una vez, como si fueran perpetuos. Y la plasticidad de la sociedad diluye esta capacidad instituyente que forma generación tras generación. Bueno, con esto terminamos la explicación de hoy. Lo que nosotros conocemos está condicionado por lo que la fábrica de educación ha hecho con nosotros. La sociedad ha fabricado esta realidad. Las dos dimensiones por las que la institución otorga sentido a los individuos socializados y al mismo tiempo instituye, es decir, hace sólido, establece lo imaginario, son las dos dimensiones conjuntistas e identitarias. Conjuntista porque congrega, identitaria porque le da un principio de autorreconocimiento. Esto está basado en la determinación y definición de lo que existe. Sabemos que los fantasmas no existen porque para nuestro imaginario los fantasmas son irreales, pero podrían ser totalmente reales. La felicidad expresada en el dinero es imaginaria, pero porque no hay experiencia humana, según Castoriadis, que escape a la institucionalización o a la institución de una determinada práctica como portadora de sentido. La meta que se persigue es la continuidad de la sociedad. Por eso es que en lugar de mantener el carácter fluido de las significaciones imaginarias, se tratan de contener, de ajustar, de solidificar. Lo cierto es que permanecen la reproducción y la repetición de las mismas formas, permanecen hasta que un cambio histórico, casi siempre lento, gradual, nunca revolucionario de un día para otro, las modifica o las reemplaza radicalmente por otras. Pero durante mucho tiempo pueden coexistir distintas formas, sin que en esa etapa podamos predecir cuáles habrán de sucumbir y cuáles habrán de emerger. Para ponerles un ejemplo, ustedes piensen que en el año 2008, pasaron 13 años, no es tanto, no existía el concepto, ni la palabra, ni la práctica del WhatsApp. Y hoy sí existe. Piensen que cuando, por ejemplo, hace 40 años no existía esto, de la computación, del PowerPoint, de Windows. Estas nuevas disponibilidades tecnológicas
dan lugar a que las sociedades renueven, modifiquen sus bases instituyentes imaginarias. Son como pulsaciones que crean al mismo tiempo normas nuevas y que al mismo tiempo conservan las que de alguna forma ya están. Bueno, nos veremos la próxima semana.